Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor, por nuestra vida, Todopoderoso. Te pedimos que en esta noche nos llenes del poder del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, y ábrenos la mente, ábrenos el corazón, y regocíjate con nuestro espíritu, llénalo de gozo, Señor. Y aunque estamos tristes, Padre Santo, por la pérdida de un ser querido, estamos aquí, Señor, cumpliendo con nuestra labor, con la misión que ya no solamente hemos recibido de nuestro sacerdote, sino ya como parte de la misión de anuncio, predicar a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, bajo la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo. Espíritu Santo, consuélanos en nuestro dolor, en nuestra pérdida, Señor. Pero también te damos gracias por el alivio, por el descanso y por el reposo de nuestros seres queridos, Señor. Tenlos en tu santa gloria y toma su sufrimiento, Señor, como prueba de purificación, Padre Santo. Rogamos por nuestros familiares difuntos, aquellos que han muerto en ti, Señor. Te pedimos por sus almas, Padre Santo, porque tú los tengas en tu gloria, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Divino y nos permita seguir luchando, seguir viviendo y seguir anunciando tu palabra. Ven Espíritu Santo, ven y llena este recinto y todas las almas que te gusta, que disfrutan leer y oír tu palabra, Señor. Que no seamos nosotros los que hablemos, ni nuestro entendimiento, ni nuestro pensar, sino seas tú, Espíritu Divino. Toma posesión de nosotros, toma nuestra boca, nuestro corazón y nuestros oídos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, capítulo número 10 del libro del Levítico. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Después Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes y llévenselos fuera del campamento. Ellos se acercaron y en sus propias túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Deberes y obligaciones de los sacerdotes. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar:
No se dejen suelto el pelo, ni se rasguen la ropa en señal de luto. No sea que ustedes mueran y que Dios descargue su enojo sobre la comunidad. Lo que sí deben lamentar sus hermanos de raza, todos los israelitas, es que el Señor haya tenido que provocar este incendio. No se alejen tampoco de la entrada de la tienda del encuentro, para que no mueran, pues ustedes han sido consagrados con el aceite del Señor. Y tal como Moisés lo ordenó, así lo hicieron. Además, el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Después Moisés les dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón: tomen la ofrenda de cereales que ha quedado de las ofrendas quemadas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es una cosa santísima. Cómanla en un lugar sagrado, porque eso es lo que les ha tocado a ti y a tus hijos de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Eso es lo que se me ha ordenado, y el pecho, que es la ofrenda especial, y el muslo, que es la contribución, los deberán comer en un lugar puro tú y tus hijos y tus hijas, porque esa es la parte que les corresponde de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. El muslo, que es la contribución, y el pecho, que es la ofrenda especial, serán llevados ante el Señor y presentados como ofrenda especial, junto con las grasas que se ofrecen para ser quemadas. Esta parte será siempre tuya y de tus hijos, tal como el Señor lo ha ordenado. Entonces Moisés preguntó por el chivo que se sacrifica por el pecado, y se encontró con que ya lo habían quemado. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar, los dos hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué no comieron el sacrificio por el pecado en un lugar sagrado? Es una cosa santísima, y el Señor se lo dio a ustedes para que ustedes carguen con la culpa de la comunidad y obtengan del Señor el perdón de sus pecados. Puesto que la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes tenían que haber comido el sacrificio en ese lugar sagrado, tal como yo lo había ordenado. Y Aarón le contestó: mira, hoy han presentado ellos ante el Señor sus sacrificios por el pecado y sus holocaustos, y a mí me han sucedido cosas como estas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio por el pecado, ¿le habría agradado a Dios? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este capítulo nos habla acerca del cuidado que debe tener el sacerdote a la hora de servir al Señor. Pero también nos habla acerca
de cuando el ser humano quiere adorar, quiere acercarse a Dios como él cree que debe acercarse. Y no sigue las instrucciones precisas de Dios. Aquí podemos ver cómo los dos hijos mayores de Aarón quisieron adorar a Dios a su manera y quisieron servir a Dios como les daba la gana. Podemos ver aquí cómo el capítulo y la palabra nos dice que ellos usaron cada uno su brasero y le pusieron lumbre e incienso y ofrecieron al Señor un fuego extraño. ¿Qué puede decir esto? Puede decir de que no siguieron las instrucciones que Dios había dado tanto en Éxodo como en los capítulos anteriores de Levítico. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera y presentaron un fuego que tal vez ellos prendieron por sí mismos y no lo tomaron del altar del Señor. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios quiere que nosotros lo adoremos, quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero de la manera como Él lo indica. Eso es fundamental e importante. El pecado de Nadab y Abiú, que estaban recién estrenaditos, estaban estrenando su sacerdocio, fue en primera instancia, y al parecer por lo que dice posteriormente Moisés, que le llama la atención a Aarón y a sus demás hijos, es que estos muchachos tomaron bebieron y se acercaron. La bebida les cortó el entendimiento, los turbó e hizo que ellos pensaran que cualquier manera de adorar a Dios era válida. Y no, Señor. Dios, en primera instancia, fíjense lo que a mí me llama la atención algo, y es esto, que dice que el fuego extraño que Él no les había ordenado. Muchas veces nosotros podemos ver cómo en la vida real, en la modernidad, nos encontramos con formas de adoración a Dios o formas de buscar a Dios extrañas, muy extrañas, que salen de la mente y del deseo de los seres humanos, pero no salen de la voluntad de Dios y de las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver cómo Dios tiene que dictar sentencia enseguida, tiene que llamar al orden enseguida y tiene que demostrarle no solamente a los demás sacerdotes la rigurosidad, la santidad, la seriedad del servicio a Dios, sino que tiene que mostrarle al pueblo de Dios que esto no es un juego, que Dios establece un sacerdocio que va a trabajar como intermediario y que esto debe hacerse según sus instrucciones. Eso es muy importante para nosotros los cristianos de este tiempo, donde vivimos bombardeados de una serie de invitaciones a que nosotros adoremos a Dios de cualquier manera, que nosotros pertenezcamos o leamos la palabra de Dios como se nos dé la gana, sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de magisterio. Y aquí nosotros podemos ver cómo Dios utiliza el fuego en primera instancia para mostrar su gloria. Capítulo 9, lo veíamos la semana pasada, pero el mismo fuego es consumidor y también
nos lleva a que Dios juzgue. Dios demuestra su gloria con el fuego, pero también es capaz de mostrar su juicio con el mismo fuego. Y ahí podemos ver cómo, si les hubiese caído un rayo, ellos mueren, pero ni las ropas sagradas se consumieron, ni sus cuerpos se consumieron. Se les fue la vida. El fuego los quemó, pero no los hizo ceniza, ni tampoco hizo ceniza las vestimentas. Ahora, Aarón no podía decir nada, no podía hacer luto, ni él ni sus hijos, porque si lo hubieran hecho, le hubieran dado a entender a la comunidad que Dios no tenía la razón. Y es que muchas veces nosotros tenemos que aceptar la muerte, muchas veces tenemos que aceptar el castigo, muchas veces tenemos que aceptar la enfermedad, producto de nuestras malas decisiones y producto de nuestra rebelión y de nuestras decisiones equivocadas, ya sea por terquedad, ya sea por soberbia, ya sea por ignorancia. Pero siempre debemos siempre debemos tener en cuenta la constante universal, que es: Dios siempre es justo y Dios siempre nos va a dar lo que merecemos. Dios nunca va a ser caprichoso, nunca va a hacer algo por maldad, nunca va a hacer algo por morbo. En este caso, Dios tenía que dar una lección desde el principio. Porque si desde el principio del sacerdocio era el 8º día, acababan de pasar los 7 días de consagración y ya iban a empezar a embarrársela. Dios tenía que mostrar que las cosas sagradas y el servicio sagrado se respetan. Se respeta. Ahora, ¿por qué Moisés llama a los parientes, a los primos? ¿Por qué los hermanos de estos dos hombres, Nadab y Abiú, que serían Eleazar e Itamar, no los sacaron? Porque ya ellos estaban consagrados con el aceite del Señor y estaban revestidos de sacerdotes. Y por ser intermediarios entre Dios y el pueblo, no podían contaminarse con cadáveres. Es por esto que la estirpe sacerdotal no podía estar relacionada con la muerte. Primero, no podían no podían tener luto públicamente, porque si lo hacían, estarían llamando a Dios injusto. Y segundo, no podían ellos mismos encargarse de recoger a sus muertos y llevarlos fuera del campamento, porque entonces se contaminaban. Así como Dios da, así como Dios bendice, así como Dios multiplica, Dios también exige. Y para con Dios hay que estar 100%. Aquí podemos ver también que Moisés les da una orden a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos. Primero, no deben mostrar señal de luto, no pueden dejarse suelto el pelo ni rasgarse la ropa en señal de luto. ¿Para qué? Para que Dios no se enoje con Israel por culpa de ellos. Fíjense qué importante es el sacerdote dentro de la comunidad, y cuando un sacerdote falla, la comunidad se resiente, siente espiritualmente esa falla. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Por eso debemos vivir orando y debemos vivir ayudando espiritualmente a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y sobre todo al Papa Francisco, que es nuestro vicario. A él debemos siempre
rogarle a Dios porque le dé sabiduría, entendimiento y fortaleza y lo ayude a sostener a la iglesia. Aquí también nos dice que tampoco se pueden alejar de la entrada de la tienda del encuentro para que no mueran, pues ellos están consagrados. Ellos tienen que estar en el templo. Ellos tienen que estar pendientes de las cosas del templo. ¿Para qué? Para que no se contaminen. ¿Para qué? Para que no estén haciendo cosas profanas. Miren lo que hicieron estos dos muchachos. Se pusieron a beber y quisieron en su borrachera hacer las cosas a su manera. Una clara muestra de rebelión, de burla a Dios. Por eso es importante aprender a adorar a Dios como Dios quiere, no como a uno le da la gana. Hay muchas cosas que Cristo mandó y muchas personas en el mundo no solamente no lo aceptan ni lo obedecen, sino que llegan a burlarse de eso. Entonces podemos ver ahí que ellos tienen que estar siempre sobrios, con el fin de que siempre tengan la capacidad de poder distinguir entre lo que es sagrado y lo que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Y otra cosa muy importante, que ahora vemos otro detalle del sacerdocio católico, que ya se encontraba aquí en el sacerdocio arónico. Dice, y puedan también instruir a los israelitas, o sea, al pueblo de Dios, a la iglesia, en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Nuestros sacerdotes católicos tienen que estar siempre sobrios con el fin de que puedan instruir a la iglesia universal en las leyes que el Señor ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene a reemplazar a Moisés y que los mandamientos de Jesús reemplazan o reformulan a los mandamientos de Moisés. Porque los mandamientos de Moisés eran orientados más que todo a los hombres y a Israel, mientras que los mandamientos de Cristo, que toma como base los mandamientos de Moisés, los reformula y va dirigido a la Iglesia Universal. Recordemos que la Iglesia Universal no solamente es la que está por todo el mundo, sino es la que ha vivido todos los tiempos y todas las edades de la era cristiana. O sea, la iglesia que ha vivido 21 siglos hasta el día de hoy. Esa es la iglesia católica o iglesia universal. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Instruirlos, enseñarle las leyes, enseñarle todas las cosas, ya no según Moisés, sino según Jesucristo. Y bueno, lo demás habla acerca de cómo Aarón y Eleazar tienen derecho a parte de las ofrendas. Eso Dios se lo ha dado a ellos por el servicio, y era algo que iba a ir de generación en generación. Pero también simboliza cómo el sacerdote tenía que hacerse parte y compartir con el pueblo sus pecados, la ofrenda, para que juntos pudieran obtener de parte de Dios el perdón de los pecados, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver cómo a lo largo de toda la palabra de Dios, en muchos textos bíblicos, pero el Espíritu Santo ha querido que hoy reflexionemos sobre unos cuantos. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36. La maldad de los hijos de Eli. Ya estamos en la tierra prometida. Ya no estamos en el tabernáculo en el desierto, sino en la tierra prometida. Los hijos de Eli eran unos malvados, y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes, para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio,
Llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cocinándose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Aquí estamos viendo allá ellos no quisieron comer porque estaban ayunando por la tristeza de la muerte de sus hermanos y de sus hijos, en el caso de Aarón. Ayunaron y por eso fue que no comieron. Entonces cuando Aarón habla y dice que si él hubiese comido, le hubiera parecido bien eso al Señor, y Moisés se queda como satisfecho. En cambio estos se pasan. Miren lo que hacen. La gente está presentando el sacrificio y a ellos no les importa. Ellos cogen o toman de la carne que se está sacrificando y se le está presentando el Señor. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que se quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podía tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no, me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Fíjense hasta dónde llega la rebelión y cuando las personas no respetan las cosas sagradas de Dios. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor, lo mismo que Nadab y Abiú. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido de un efod de lino, continuaba el servicio del Señor, y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Ese era el profeta Samuel. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto regresaban a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esa manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. Fíjense el contraste que hay entre aquellos que aman al Señor y obedecen sus leyes de corazón, y aquellos que no les importa el Señor y hacen lo que les da la gana. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Miren qué gravedad. Por tanto les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona, oigan bien, escuchemos bien, pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Cuando una persona se burla de la Eucaristía, cuando una persona se jacta diciendo de que nosotros los católicos somos unos locos porque creemos fielmente que en la hostia consagrada está Cristo y se burlan, ahí esas personas están cometiendo un pecado gravísimo contra Dios. ¿Quién las va a defender? Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Mientras que los hijos de Elí eran unos malvados, Samuel era un joven que iba creciendo en gracia delante de Dios
y delante de los hombres, porque era obediente y porque hacía lo que Dios había mandado. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran el efod en mi presencia, Además, decidí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? Dios ordena. Cristo ordenó hacer la comunión, celebrar la fracción del pan todos los días hasta el fin del mundo o hasta que Él vuelva. Eso es una orden de Cristo. Cristo ordenó que los apóstoles y posteriormente los sacerdotes pudiesen perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión. Y muchos se burlan también de ese sacramento. Se burlan del Papa, cuando el Papa fue escogido por el mismo Señor Jesucristo para dirigir la iglesia. Se burlan de la iglesia llamándola la gran ramera, la gran prostituta. Y no se dan cuenta que quien se mete con la esposa del Señor, quien se mete con el cuerpo de Cristo, se mete con el Espíritu Santo. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Llamar a la Eucaristía cosa falsa y ofender a la iglesia con todo esto también es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sostiene a la iglesia, es quien la santifica. La iglesia no es santa porque nosotros, los que estamos dentro, seamos santos. Nosotros sabemos que somos pecadores y por eso necesitamos el sacramento de la reconciliación. Y por eso necesitamos la gracia de Cristo. Y por eso necesitamos hacer obras de misericordia. Y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y por eso necesitamos, con nuestras obras, mostrarle la fe al mundo. Por eso necesitamos amarnos y perdonarnos unos a los otros. Pero la iglesia es santa porque es guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y quien se mete contra la iglesia católica, se mete contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Dice: además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí? Fíjense lo que pasó con Aarón. Aarón prefirió a Dios antes que a sus hijos. No dijo nada, porque sus hijos se habían portado mal frente a Dios. Dios les quitó la vida. Y Aarón no profirió maldición contra Dios. Ni se rasgó el efod y lo tiró y dijo: me voy de aquí porque Dios me mató a mis hijos. No, señor. Quedó calladito. Porque él sabía que Dios había hecho lo correcto. Y que él ahí no podía meterse. En cambio, Elí, mira cómo Dios le recrimina a Elí que prefiere más a sus hijos que a Dios mismo. Entonces aquí dice: engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré a Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo. Wow. Llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor
su alma, y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Los dos morirán el mismo día, lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo a mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos ver cómo Dios es como el fuego consumidor. Arrasa a lo que realmente lo profana y no lo respeta. Por eso debemos tener mucho cuidado cómo adoramos a Dios y cómo nos acercamos a Dios realmente. Vámonos ahora ahí mismo, al mismo libro de Samuel. Vamos a ver, estos son los sacerdotes. Vamos a ver cuando los reyes fallan. Vamos a ver la falla del rey Saúl. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 29. El Señor rechaza a Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel, consagrado por Samuel, de la tribu de Benjamín. Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. El Dios del cielo, el Dios todo amor, el Dios compasivo da una orden: no, destrúyelos y no seas compasivo con ellos. Parece paradójico, pero es Dios y su juicio. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. O sea, acaba con toda esa raza. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaín. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posesiones junto al arroyo. Y dijo a los kenitas, a los que otra tribu: apártense, salgan de en medio de los amalecitas, para que no los destruya a ustedes junto con ellos. Pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto, se portaron bacanos, estuvieron con nosotros chévere. Entonces nosotros con ustedes no tenemos ningún problema. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Dios da órdenes, hay que cumplirlas. No hay que ponerse a pensar, ni razonar, ni filosofar, ni racionalizar las órdenes de Dios. Dios da una orden, Cristo da una orden, hay que obedecerla. No es que a mí me parece mejor, es que Cristo quiso decir esto. No, es que lo que pasa. Puedes perder un sacerdocio o un linaje sacerdotal, puedes perder un reino. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor.
A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga. Saúl a Samuel: ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel: los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Un fuego extraño. Dios le había dicho a Saúl: mata todo. ¿Por qué? Porque todo estaba contaminado, todo estaba impuro. Pero según el razonamiento de Saúl y según el razonamiento del pueblo, eso, como era lo mejor, lo iban a ofrecer al Señor. Eso era un fuego extraño, porque Dios no pidió eso. Dios no quería esa ofrenda. Dios quería que ese pueblo fuera aniquilado porque estaba siendo malo. Cuando Dios acaba una raza es porque esa raza ya ha hecho abominación. Dice: lo mejor esto era proveerlo al servicio de Dios, pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos de Dios? No todo lo que pensamos que es correcto delante de los ojos de Dios solamente es correcto lo que Dios ordena. Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Ya no dice el Señor mi Dios, sino el Señor tu Dios. Entonces Samuel dijo: oigan bien, más le agrada al Señor que se le obedezca y que no se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Miren la delicadeza que hay en las cosas espirituales y en la adoración y en la relación con Dios. Una sola iglesia fundó Cristo. Un vicario puso para cuidar a las ovejas. Instituyó a los sacerdotes. Le dio autoridad para perdonar pecados. Les mandó a darles de comer al pueblo a través del pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía. Cambió y reformuló los 10 mandamientos. Celebró el domingo, no el sábado. Tantas cosas que ha ordenado Cristo, que mucha gente, pensando que está haciendo lo correcto, se ha apartado de los mandamientos de Cristo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. A Dios le es más grato obedecerlo y cumplir sus órdenes que llevarle y mostrarle sacrificio. Para la gloria de Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor despreció a Saúl y fue y consagró a David. Vamos ahora a Hechos capítulo 5.
capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Cómo Dios castiga cuando lo engañamos con el dinero, con nuestras intenciones? Cuando nosotros nos acercamos a Dios con dobles intenciones. El pecado de Ananías y Zafira. Fíjense, siempre van de dos. Pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles, de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto o hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, así como los primos de Nadab y Abiú, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, le dio la oportunidad de que se salvara. Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La plata del Espíritu Santo se respeta. Cuando uno entra a la iglesia, cuando uno trabaja en la iglesia, cuando uno sirve en la iglesia, es para darle gloria a Dios por medio de Cristo. Uno no entra a la iglesia por intereses personales, ni para sobresalir, ni para obtener favores políticos o sociales. Uno entra a la iglesia a servir para darle gloria a Dios y para permitir, para llevar hermanos a los pies del Maestro. Llenos de Cristo, por ser de su rebaño, protegidos y en el nombre de Cristo, salimos del rebaño para anunciar y para atraer del mundo al rebaño del Señor, el único rebaño del Señor, más ovejas. Eso es lo que significa esta lucecita que recibimos el sábado en el retiro de anuncios carismáticos. Esta es mi misión, la de anunciar, la de enseñar, la de transmitir lo que a mi vez recibí gratis, doy gratis. Ese es mi deber. Entonces, vamos ahora a Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 24. Cuando no solamente intentamos engañar al Espíritu Santo, sino que queremos comprarlo para utilizarlo como mercancía para hacer plata. Queremos hacer dinero con el Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 24. Dice, pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería
y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Fíjense, brujería, engañaba a la gente, venía con el poder de Satanás. Y le hacían caso, porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero fíjense, ¿quién es el que lleva el Espíritu Santo? Pedro y Juan. Pedro, o sea, el Papa. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos. Fíjense, ojo con esto. Miren lo que el Espíritu Santo quiere decirnos teológicamente. Que el bautismo que hacen por medio de inmersión y que no lo hace un sacerdote católico no es válido. No habían recibido el Espíritu Santo hasta que no les impuso las manos un sacerdote consagrado. En este caso, Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Un sacerdote consagrado. Los sacerdotes consagrados son los que bautizan con agua y con Espíritu, con la autoridad que les dio Cristo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Y hoy en día muchos toman o quieren tomar al Espíritu Santo como negocio. Entonces Pedro le contestó, Pedro, el Papa, el que defiende la doctrina santa, la doctrina de Cristo, siervo de Cristo, que Cristo lo dejó encargado para defender la sana doctrina. Le dice: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Para esos pastores y esas pastoras que dicen que si no diezmas no entras al cielo, aquí el Papa Pedro les está dando una lección. La salvación y la gracia es gratis. No se compra con diezmos. Los diezmos no te van a dar la salvación. Y miren lo que pasa con Simón. Van a las iglesias para que Dios les multiplique, para que Dios les dé casa, les dé carro, les dé viajes. Mas no van para escuchar la palabra que da vida y para aprender el camino verdadero, sino que van a esas congregaciones a escuchar falsos maestros que les enseñan doctrinas diabólicas para que puedan comprar al Espíritu Santo, puedan comprar a Dios. A Dios no se compra. Aquí está preciso: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó: oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho.
Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está claro, uno no puede comprar a Dios con diezmo. Para terminar, vamos a segunda de Pedro, el Papa. Vamos a leer la segunda encíclica del primer Papa de la Iglesia Católica. Vamos a leerla. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 13, dice: Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Cuando una persona enseña a que la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre de Cristo, está negando al mismo Cristo. Cuando una persona dice que los sacerdotes no tienen autoridad para limpiar pecados en el nombre de Cristo, está negando a Cristo. Cuando una persona se burla, se jacta y llama anticristo y la bestia al hombre que eligió Cristo para proteger, guiar y dirigir su iglesia, está negando a Cristo. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. A causa de ellos se habla peste de la Iglesia Católica, de la Iglesia del Señor. La ramera, la prostituta, Babilonia la Grande. Así le dicen a la iglesia que sustenta el Espíritu Santo, gracias a esos falsos profetas. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Pobre de ellos, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó al diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas ceniza. Sodoma y Gomorra, los hijos de Aarón, Nadab y Eliú, ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigos para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Ya he dicho cuando despreciamos la autoridad de Cristo. Son tercos y atrevidos, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Llaman a la Virgen María perra, cualquier mujer tuvo más hijos, que ella no sé qué. No respetan a la Virgen María. En cambio, los ángeles, que tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden el poder del Espíritu Santo para transformar el pan, la hostia, en cuerpo y sangre de Cristo. No les cabe en la cabeza. Y como dice Pablo en 1 Corintios 2:10 en adelante, lo que ellos llaman locura, para nosotros es la verdadera religión. Pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces es para reflexionar y para que nosotros podamos siempre tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.